Saludos, Romer Zárraga, director del Servicio de Atención de Emergencia, instructor desde hace 22 años. Vamos a hablar sobre signos vitales, un tema que nosotros usamos mucho, o sea, primordial todo el tiempo para valorar a los pacientes, porque los signos vitales son los que me indican signos y síntomas. Vamos a hablar de eso también. Los signos vitales son los que nos indican el funcionamiento tanto del sistema neurológico, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio principalmente. Estos tres sistemas me mantienen en equilibrio al resto de los órganos. Por eso nosotros tenemos que conocer qué es un signo y qué es un síntoma. Un signo es algo que es observable, que yo lo puedo ver, algo que no tiene duda, es objetivo. Por ejemplo, vemos acá estas manchas, la estamos viendo, es objetivo, se puede verificar, se puede constatar, podemos verificar que realmente está sucediendo, es algo que es objetivo, o sea, no tiene ningún tipo de duda. Mientras que el síntoma es algo que refiere la persona, es subjetivo, no lo podemos evaluar al 100% porque es manifestado por la persona. Eso es un síntoma, algo que me refiere el paciente o la persona enferma o lesionada. Ya los signos vitales se clasifican en presión arterial, pulso, respiración, temperatura, que cada uno de ellos es importante. Cada uno de ellos tiene una estabilidad específica y me da una información, como su nombre lo dice, vital. Entonces, comencemos por la presión arterial. La presión arterial es quien se encarga de mantener la perfusión, quien se encarga de mantener el flujo sanguíneo. ¿Okay? Cuando hay un flujo sanguíneo, se mantiene la perfusión. Y vamos a hablar un poquito de fisiología. La presión arterial depende de las propiedades cardíacas, dos principalmente: de la contractilidad cardíaca, o sea, la cantidad que salga del corazón, la cantidad de sangre, y de la resistencia vascular periférica. Pero esa presión arterial depende de la fuerza de contracción que ejerce el corazón en cada ciclo cardíaco, y que hay se ha dividido por dos fases, pero hay una fase de contracción y otra fase de relajación. Se le denomina sístole a la fase de contracción, o la fase de bombeo, la fase de salida de la sangre, y diástole la fase de relajación. Bien, hablamos entonces que una presión arterial sistólica es la alta, bien, ya lo vamos a definir, y diastólica es la baja. Aquí está, factores fisiológicos que determinan la presión arterial: la acción de bombeo, la resistencia vascular periférica, la elasticidad de los vasos, la viscosidad de la sangre y la contractilidad cardíaca. Eso es, desde el punto de vista fisiológico, cómo está relacionado en el mantenimiento de la presión arterial. Ahora, ¿qué afecta la presión arterial? ¿Qué factores predisponentes me afectan la presión arterial? Es importante que sepamos que una persona obesa tiende a ser hipertensa, tiende a tener alteraciones de la presión arterial. No vamos a decir que medianamente hipertenso es que es hipertenso, no, pero tiene alteraciones en la presión arterial. Sedentarismo, no realiza ejercicios físicos constantes, que una dieta inadecuada, que consume muchas grasas, harinas, edulcorantes, y como no ayuda tampoco las situaciones de estrés, el alcoholismo endurece las arterias, el tabaquismo igual, alterando la elasticidad de los vasos, la cafeína y el uso de los anticonceptivos. Claro, también va a depender mucho de la raza, de la edad, del sexo, la predisposición genética también. Y es importante de que nosotros controlemos todo el tiempo nuestros estados emocionales, porque de allí va a depender
que nosotros podamos tener una elevación de la presión arterial. Hay una fluctuación de la presión arterial. También es importante conocer sobre las estructuras de las arterias. Esta es la estructura media o la túnica media, también como se le conoce, de la arteria. Es gruesa en comparación con la túnica media venosa, y hay una razón de ser. Es porque acá esta arteria, o sea, las arterias manejan es presión, y por ende tenemos una capa muscular, una túnica media más gruesa, más ancha, porque maneja presiones. E internamente la túnica media es una capa serosa para permitir que se desplace adecuadamente la sangre, el tejido sanguíneo, así es como se le denomina. Y la túnica externa también, que es la túnica de protección. Aquí lo vemos, esto es una arteria, fíjense cómo en este corte es más grueso la capa muscular o la túnica media, mientras que la túnica media en la vena es más fina. Esta es una arteria y esta es de una vena. Aquí vemos la elasticidad de los vasos, cierre. Hay algo que también afecta a la elasticidad de los vasos, como es la arterioesclerosis, el endurecimiento de las arterias, y también la aterosclerosis, esa acumulación de una placa ateromatosa en el interior de las arterias, y que hace que se disminuya el paso de la sangre, ese flujo. Y bueno, después de esta obstrucción no tenemos una perfusión y muy probablemente vamos a tener problemas de isquemia. Vamos a hablar ahora sobre los valores normales. Los valores normales de la presión arterial tenemos que 120-80, ¿okay? Un rango normal sería 100-139 milímetros de mercurio, aunque ya es muy alta para el momento y para nuestro consenso. 139 ya se categoriza una persona hipertensa, ¿no? La presión arterial sistólica pudiésemos dejarlo hasta 130. Acá tenemos la presión arterial diastólica, puede fluctuar incluso de 60 a 80, 100, 110 todavía es aceptable. La presión arterial media tenemos entonces que es el promedio de la soportada en todo momento en las paredes arteriales, y mientras que su valor normal está entre 80 y 105. Aquí sí quiero corregir en relación a los rangos de la presión arterial diastólica. Si es acá de 60 a 89, 90, suponte 100, pero acá en la presión arterial media hasta 110, 115 se puede aceptar. Entonces bueno, aquí tenemos una fórmula: presión arterial media, 2 veces la presión arterial diastólica, la multiplicamos, más la presión arterial sistólica entre 3, eso nos va a dar el valor de la media. Dentro de la terminología aplicada, nosotros debemos conocer cuándo se denomina que hay una hipertensión y cuándo se denomina que hay una hipotensión. En la hipertensión arterial tenemos entonces que es una presión arterial que está por encima de los valores normales, o sea, por encima de 130-90, está en 140-90, eso es hipertensión arterial. Hay hipotensión arterial, es la presión que está por debajo de los valores normales, que sería en este caso 160, 90, 60, 90, 40, 90, 50. Y bueno, normotensión está dentro de los rangos adecuados. También tenemos que conocer qué es la presión arterial sistólica. La sistólica está relacionado con el primer ruido que nosotros escuchamos cuando estamos auscultando o palpando la arteria en el momento de medir la presión arterial. Mientras que la presión arterial diastólica es el segundo ruido, hay un cambio y luego se desaparece. Ese se le denomina como la presión arterial diastólica o baja también. Todos estos sonidos se pueden escuchar a través de la arteria humeral cuando establecemos la medición de la presión arterial con el manguito. Vamos ahora a hablar sobre los equipos.
para medir la presión arterial, que es el esfigmomanómetro de mercurio de pared o de mesa, el esfigmomanómetro aeroide de pared portátil o rodante, el esfigmomanómetro digital o esfigmomanómetro también electrónico, y el estetoscopio. Si utilizamos el digital no hay necesidad de utilizar el estetoscopio. Estas son las partes. Fíjense que aquí está el manguito o el brazalete. Ellos tienen un cierre mágico, cierre ahí bastante fuerte. Estos son los conductos de goma donde lleva el aire, la presión que envía esta pera insufladora con una válvula también. Y acá está el manómetro que se cuantifica en milímetros de mercurio. Debe estar en 0 la aguja, siempre, para que podamos tener un valor adecuado. Parte de los equipos que nosotros comúnmente utilizamos en las emergencias, y por ende podemos utilizar cada uno de ellos para un caso en específico. Podemos medir la presión arterial de forma directa o indirecta. Bueno, vamos a leerlo textualmente. Se aplica cuando un catéter en forma directa entra en la luz de la arteria. Esto sería colocar una línea arterial. Generalmente es aplicado en cuidados intensivos porque necesita cuidados especiales. Indirecto es cuando nosotros colocamos el manguito o el brazalete del esfigmomanómetro en el brazo de la persona. También tenemos métodos para medir la presión arterial, como es la palpatoria y a nivel auscultatorio. El palpatorio, aquí nosotros vamos a leerlo textualmente. En este método no se utiliza el estetoscopio. En su efecto vamos a palpar la arteria braquial y se ejerce una presión sobre ella con los dedos índice y medio y se cuantifica de forma rutinaria según el protocolo. Pero aquí solo vamos a palpar es la sistólica, o sea, el primer ruido, o sea, ese movimiento que realiza la arteria con bastante presión es el que vamos a sentir. Ya la diastólica muy probablemente que no lo vayan a sentir. Y por supuesto, por medio de la auscultación, aquí es importante que se sepa que debemos no colocar el diafragma, la campana del estetoscopio debajo del brazalete de medir presión arterial, o sea, entre el brazalete y la piel, no, porque cuando insuflamos aumenta la presión de forma excesiva. Por eso tiene que ser fuera. El brazalete debe colocarse al menos 2 centímetros por encima del pliegue del codo, y la arteria humeral debe pasar y tener a los lados los 2 conductos de goma, o sea, debe estar en el centro la arteria, en el centro, o sea, ahí de esos 2 conductos de goma. Bien, las posiciones que nosotros en las cuales podemos medir la presión arterial: en bipedestación, o sea, de pie, sentado, o en decúbito dorsal, o sea, acostado. En cada una de ellas vamos a tener un valor. Y los lugares anatómicos puede ser en la región humeral o bíceps, la región femoral con un brazalete específico, radial y cubital con un brazalete también específico. ¿En qué momento nosotros podemos medir la presión arterial? Bueno, generalmente la persona viene caminando, podemos tomársela para tener un valor de referencia. Luego cuando ya está en reposo y sentada también. Pero vamos a tener variabilidades cuando la persona está en vigilia, en reposo, en ejercicio y en sueño. Varía realmente.